ahora estamos en la esfera digital. Recuerden que el pasado domingo hablamos de cómo la situación de cuarentena creada por el coronavirus en todo el mundo, por la pandemia, obligó a muchos medios de comunicación, especialmente los impresos, los diarios impresos, a tener que manejarse y publicarse y buscar las noticias de otras maneras. Y cómo en ese proceso se fue fortaleciendo la plataforma digital, que ha resultado ser la plataforma a la que el mayor número de personas accede para enterarse de las noticias o para socializar. Pues bien, como consecuencia de la pérdida de circulación de la que hablamos, de la pérdida de los ingresos, muchos periódicos en el mundo han entrado en crisis, algunos han cerrado, otros han preferido hacer como un paréntesis en su trayectoria y han dedicado los mayores esfuerzos a la plataforma digital, tratando de que cuando la situación se normalice, ellos puedan volver a circular. No hay mucha esperanza entre los especialistas de que la vida vuelva a ser igual para los periódicos. Es decir, que el modelo o el mercado en el que nos manejamos vuelva a ser igual. Entonces, lo que se está planteando es que para sobrevivir, probablemente muchos periódicos tengan que depender, muchas empresas periodísticas tengan que depender de ayudas oficiales. Y ahí es que está el temor. El temor está en que si la vida de un medio de comunicación, la sostenibilidad de un medio de comunicación dependiera de una ayuda oficial, ahí mismo pierde todo su sentido de independencia y de libertad. Justamente hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y esta amenaza de una declinación o de la fatiga de esta libertad de prensa es preocupante. Porque, bueno, si desaparecen, digamos, los medios formales, los periódicos, la televisión, la radio, esa infraestructura, ese ecosistema de comunicación que durante muchos años ha representado, digamos, la prensa, a esa infraestructura de servicios que el mundo conoce como la prensa. Si esa infraestructura se desorganiza, pierde fuerza, se diluye, entonces mucha gente podría pensar que todos los principios de libertad de prensa que estaban referidos a esa infraestructura ya no tienen por qué seguir siendo validados. Y ese es su peligro. No. La libertad de prensa y la libertad de información y la libertad de expresión tienen que preservarse en el mundo. La vía digital probablemente sea, digamos, el camino que ayude a preservar esas libertades. Pero mi temor, como el de muchos, es que esa vía sea sometida a regulaciones tan estrictas que también ahoguen, digamos, el espacio de libertad que ya la sociedad o la humanidad había ganado. Hay que entender que los periódicos, como empresas periodísticas que se guían por patrones del periodismo profesional, representan en la sociedad una voz confiable, una voz verídica, una voz que está para exigirle a los gobernantes transparencia y cumplimiento de sus promesas. Si eso desaparece, mucha gente tal vez no le daría a las redes sociales, a los medios digitales, la misma importancia que tenían estos medios formales. Y pensarían, bueno, estos son canales individuales, donde el que va dice lo que piensa, se desahoga, publica algo que sea falso o real, sin ningún tipo de consecuencias, pero no digamos, representan una infraestructura y una organización formal como la que han representado durante muchísimos años la prensa escrita, la televisión y la radio. Ojo, entonces, la libertad de prensa en el mundo puede estar acercándose a unos horizontes peligrosos. Ojalá que no lleguemos a lo peor, porque la lucha ahora ya no es solamente contra una pandemia, sino por la defensa, la majestad y la vigencia de esas libertades, que son a su vez libertades vinculadas a otras que el ser humano ya se ha ganado a lo largo del tiempo, que tiene que ver con su vida, con su derecho al tránsito, con su derecho a la alimentación, a la salud, a la educación. En definitiva, en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, ese debe ser el compromiso de todo aquel que está comprometido, que está imbuido
en la misión de servir a nuestras sociedades. Esta ha sido la Esfera Digital.